buenas tardes. Muy bienvenidos. Sí, a esta hora es el tiempo para conversar aquí en Armonía. Felices de poder compartir junto a nuestro hermano Alberto González. Muy bienvenido una vez más. Hola, tío Pancho. Muy bienvenido también. Bueno, gracias. Gracias al Señor por este tiempo, esta oportunidad que tenemos nuevamente de estar juntos. Así es. Y estos espacios están creados justamente para llevar una conversación respecto a algún tema en particular. Los días martes estamos hablando acerca de la juventud, de esa época juvenil, esa transición entre la niñez y la juventud que para muchos padres es complicada porque sus hijos ya no se comportan como lo habían hecho hasta entonces. Comienza a desatarse todo un proceso de madurez. Así que vamos a conversar hoy día acerca de eso, un tema más. El número de teléfono, tomen apuntes, el número de WhatsApp, porque pueden escribirnos, ya sea contando una experiencia o haciendo preguntas. Siempre que lo hagan, háganlo en trozos cortos para que tengamos opción de leerlos. Y el número es el siguiente. Bien, ahí está, más 569-7848-3006. Más 569-7848-3006. Sí, ese es el número de WhatsApp a través del cual pueden comunicarse con nosotros directamente aquí en el programa, porque vamos a estar revisando esos WhatsApp. Y el tema que nos convoca hoy día tiene que ver con nuestros chicos en términos de la música. Interesante tema. Sí, interesante. No soy ningún músico ni experto. Intento cantar. Somos dos. Pero sí tenemos opciones de conversar acerca de su contenido. Así que ese va a ser el tema que nos va a hacer reflexionar en estos minutos que vienen. ¿Puedes tener un hábito de escuchar música cristiana por sobre la no cristiana? Mire, es una interrogante que es muy válida. ¿Por qué razón, tío Pancho? Porque tiempo atrás, ¿cierto? Conversando con un grupo de personas, yo les formulaba la siguiente pregunta. A propósito de esto de cuánto del mundo nosotros escuchamos, o cuánto del mundo compartimos, o con cuánto del mundo condescendemos. En el caso de la música, uno debiera legítimamente preguntarse, ¿el mundo apartará parte del día? Me refiero al mundo, ¿cierto? Claro, las personas no que no cristiana, están en el Señor. No nacidas de nuevo. Ellos apartarán parte de su día, aunque sea un ratito, 5 minutos, 10 minutos, para escuchar una canción cristiana. Yo creo que no. Sinceramente. Tal vez la llegue de rebota creo que en eso hay mayor consecuencia en estas personas que no conocen al Señor muchas veces que en nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros condescendemos en poner oído a cantos que, como dice la Escritura, ¿cierto?, no son cánticos espirituales, que tienen otra finalidad, otro propósito, y dedicamos muchas veces mucho tiempo. Usted hablaba del tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo? A veces mucho tiempo. El que dedicamos, claro, porque es más entretenido. La orquesta tal vez es de mucho mejor calidad que una orquesta cristiana, y entonces esa es nuestra base para considerar como válido o como justificativo de ponerle mayor atención. La gente que no conoce al Señor dedicará tiempo a escuchar nuestros cantos para ponerle atención a la letra, no sé. Creo que es una pregunta muy válida. Por otro lado, todo lo que escuchamos, como todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, va a afectar de una u otra manera nuestra vida. Es como esa gota de agua que va cayendo y uno dice, es una gotita. Pero tarde o temprano esa gota se transformará en algo grande o va a hacer daño al lugar en que está cayendo, aunque sea una piedra. Porque tiene fuerza finalmente. Es lento, pero finalmente mina. Ahora, si yo escucho música no cristiana, tarde o temprano ya no voy a escuchar música cristiana, porque al principio digo, solo un poco. Voy a escuchar de los dos, es posible. Pero normalmente uno tiende a quedarse anclado en algún tipo o en algún área de la música. Y si nos involucramos en música no cristiana, nos vamos a quedar por un tiempo. Eso en cuanto a tiempo, pero también en cuanto a cantidad, o en cuanto a calidad, en cuanto a contenido. El contenido a lo mejor no es malo, el que escuché ahora, pero mañana voy a escuchar otro. Alguien me sugirió, o ¿cómo se llama? Nuestro Spotify o algo así, me sugirió y me metió otra canción que va paralela a la que estoy escuchando, y resulta que no era tan sana como la anterior, pero no es tan mala.
Y la otra que venía habla algo parecido y es un poquito... Finalmente nos acostumbramos a aceptar aquello que al principio tal vez sabíamos no era bueno y nos desagradaba. Y al final terminamos aceptando lenguajes obscenos, ideas que son contrarias a la voluntad de Dios, sugerencias a nuestro corazón para latir junto a lo que ellos dicen, esa canción dice, en algo que Dios jamás aceptaría. O suavemente está desviado de la voluntad, o de frentón está desviado. Entonces eso va haciendo en mí algo de que no es parte de la voluntad de Dios y voy lento. Eva no fue al árbol de la ciencia del bien y del mal de una. Yo creo que ella lo miró muchas veces antes de lejos. Y eso pasa en toda la vida y en la vida cristiana obviamente igual. Es una puerta, la música, una puerta que nos abre a otras dimensiones, muchas veces de cosas que desconocemos. Y muchas de ellas no necesariamente son cosas que ponen nuestra vida en la sintonía con lo de Cristo, con lo del reino de los cielos, con lo que el Señor quiere realmente para nosotros. Aunque pudiera parecer como fome, porque un joven, ¿cierto?, podría válidamente cuestionar y decir, bueno, pero ¿dónde está el problema? ¿Por qué tan grave en que...? Claro, pero usted bien lo señalaba, que lentamente eso empieza a marcar un rumbo en la vida y en también cómo nosotros miramos esto, con qué responsabilidad este servicio, esta consagración al Señor, cómo lo vemos en nuestra propia vida. O sea, dice que todo nuestro cuerpo, ¿cierto?, consagrado a lo de Él. Entonces nuestros oídos estarían exentos un poco de esa consagración. O nuestro cerebro, porque el oído solo recepciona y el cerebro es el que recibe como el computador. O sea, varios órganos estarían exentos. Claro. Y finalmente las decisiones se toman desde aquí, pues, desde el cerebro. Entonces, aquí, ahora, no es pecado escuchar una canción no cristiana. El asunto está el peligro que trae al tomar una y tomar otra. Es posible que, yo de vez en cuando escuchen, está bien, o sea, no, creo que eso no es el problema. El problema es cuando no hay control. O cuando vemos bueno lo que es malo. O lo que es sutilmente malo. No lo percibimos. Y los chicos en etapa juvenil normalmente están escuchando o canciones románticas, o canciones de protesta, de algo, o canciones tontas que normalmente no llevan hacia ningún lado. Sin sentido. Sin sentido. Sí. Y muchas tienen que ver con lo romántico, pero no solo lo romántico como las músicas que se escuchaban antes, de estos cantantes románticos que le hablaban de dar una flor a la amada, sino más bien en términos sexuales. Y de una rebeldía ante los principios de Dios en términos a lo sexual, que es sin tapujo, hoy en día sin tapujo. Entonces, canciones que normalmente se hacen famosas y que tienen que ver con una connotación absolutamente clara y directa de algo que Dios nos dice, no hagan eso porque eso es malo para ustedes. No solo es pecaminoso, les hace daño. Por eso es malo, por eso es pecado, porque les hace daño. Y ahí están nuestros chicos a la merced de un audífono como el que tenemos nosotros, ahora puesto, y de un celular supercomputador que tiene todo. Y que ahora ni siquiera tenemos que buscar melodías, sino que nos entregan gratuitamente las melodías sin límite, y donde ellos escuchan lo que creen que es mejor. ¿Por qué? Porque no hubo un padre o una madre que pauteó. Y eso creo que es súper importante. Lo podemos hablar después de la media hora. Cómo llegamos a transformar a nuestros chicos en chicos cuyos oídos recepcionen principalmente música que pueda ser espiritual. Cuando se habla de espiritual, ¿a qué se refiere? ¿Podrá haber música sin sentido? ¿Música cristiana? Yo creo que también en medio ha habido de todo. Hay tanto. Hoy día gozamos. Antes, yo diría que en la época de unos 10 o un poquito más años atrás, no había mucho conocimiento de música de calidad cristiana. Lo había por los países del norte. Pero acá en español no tanto. Entonces la música, las opciones que teníamos no eran tan interesantes para muchos jóvenes que se rebelaban o que no querían permanecer en la música cristiana, porque lo que se les ofrecía no era muy atractivo respecto al otro. Pero hoy día tenemos música cristiana de calidad, y con internet y todo tenemos una cantidad de música de todo tipo y de calidad impresionante. Yo diría que los conciertos cristianos en Estados Unidos son mejores que
muchos, digamos, cualquier concierto no cristiano que se pueda hacer en nuestros medios latinoamericanos. Entonces, hay mucho. El problema no es que no haya ahora. El asunto es, ¿por qué yo decidiría no escuchar música cristiana y en su lugar escuchar música que no tenga nada que ver con Dios? Interesante pregunta. Creo que es válido, ¿cierto?, que reflexionemos un poquito para saber qué está pasando, dónde está la atracción, claro, ¿cierto? Y cuál es el motivo que nos está llevando a cada uno de nosotros a escuchar sin necesariamente discernir bien. O decidir uno por otro en función de aquello que no me hace bien. Decido eso en lugar de lo que me hace bien. Cuando Efesios 5:19 habla de cánticos espirituales, tiene la tendencia a pensar un chico, podemos decir, chicos, escuchen música espiritual. Oh, es como raro, es como, no sé, algo súper santo. Sí, lo es, pero tiene que ver con aquello que nos une con el Espíritu de Dios. Tiene que ver con las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Dice la Biblia que una de las tareas del Espíritu Santo en la vida del cristiano es llevarnos o recordarnos todas las cosas que Jesús enseñó. O sea, todo lo que Cristo enseñó. Cuando cantamos cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios para nosotros, eso es espiritual. No suena feo, no es algo que no pueda alcanzar. Es algo totalmente alcanzable. Entonces, cada vez que escuchamos canciones que hablen sobre nuestra responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, es cántico espiritual. Cada vez que hablo una canción de lo que Dios me ofrece, me da, es cántico espiritual. Ahora, el punto es por qué es cierto, teniendo la Escritura tan vasta por lo demás, ¿por qué no cantamos la Escritura? Se fija, siempre es a propósito de la Escritura el canto, claro, pero no en la Escritura. Claro. O sea, hay canciones que son directamente Biblia cantada. Claro. O sea, hay hermanos que se han dedicado, ¿cierto? Pero no es la regla general. Claro. Hay muchos cantantes. Estamos hablando, por ejemplo, de Juan Luis Guerra con las famosas bachatas que él inventó y cómo él se convierte a Cristo y sus canciones como la de las abejas, las avispas, por ejemplo, que si alguien no ha leído el Antiguo Testamento no tiene idea por qué está cantando que envía las avispas. Eso no es bíblico. Sí es bíblico. Sí, claro. Todo lo que está ahí en esa canción, muchos otros cantantes colocan, si no literalmente, palabra a palabra, pero sí están basados plenamente en lo que Dios dice. Entonces, alternativas tenemos muchas para poder disfrutar en términos de la música cristiana. Pero el asunto está, ¿cómo hacemos que nuestros chicos puedan preferir la música cristiana a la no cristiana? Es como, ¿cómo hacemos para que nuestros juveniles lean la Biblia y la lean con ganas, así todos los días un poquito, como si estuvieran mirando su iPad con entusiasmo? ¿Cómo hacer para que todos los días puedan hacer y lograrse ese fin que todo papá cristiano desea? Eso se llama hábito y va de la mano con disciplina. Pero todo eso no parte en la etapa juvenil. Es lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Siempre la etapa juvenil ya avanzamos unos años. Es el resultado. Y es el resultado de muchas cosas que no fueron vistas con anticipación. Así es. Nuestro número de WhatsApp es el +569 78 48 30 06. Si tienen alguna experiencia interesante que pueda contarnos ahí de manera breve, escrita, cuéntenos. Si tienen alguna consulta, no sé si sabríamos responder, pero lo intentaremos. Escríbanos a este WhatsApp. Se reconoce como el término de la niñez, inicio de la juventud. A eso de los 12 años aproximadamente, 11, 12, 13, dependiendo cada uno de los chicos. Las niñas maduran antes que los hombres. Jesús es un buen ejemplo. Estaba allí en el templo a los 12 años, ya enseñando, conversando de alguna manera lo que es su ministerio. Entonces, estamos concentrándonos en esa etapa de la vida tan importante porque toman decisiones que son a veces, son decisiones, muchas de ellas que van a marcarles positivo o negativamente el resto de la vida. Ahora, como nos escribe un auditor que no tenemos su nombre, solo su número, dice que creo que es importante que los mismos padres escuchen música cristiana y disfruten con ella porque a los hijos les interesa lo que hacen los padres, lo que ven, lo que escuchan, especialmente en la edad más temprana, pero si los padres no nos preocupamos de ellos a esa edad, les costará mucho más a los niños cuando crezcan. Ahí está. Es muy cierto. Ahí está. Eso así. Bien resumido lo que queríamos decir ahora. Claro.
Bien, ¿eh? Súper bien el comentario, Sí. porque ¿de qué manera vamos a instalar la música o toda esta reflexión? Sí. ¿De qué manera la vamos a instalar cuando los hijos ya han crecido, ya tienen una opción y nosotros de alguna manera queremos tratar de modificar esa opción, esa conducta? Es muy difícil si no se hizo, como dice aquí, a temprana edad. Sí. Alguien dijo, primero formamos los hábitos y luego los hábitos nos forman a nosotros. Y se cree por los especialistas no cristianos que también refuerzan lo que la Biblia nos enseña, que los primeros 5, 6 años de la vida del ser humano es fundamental porque se pone, valga la redundancia, el fundamento de la vida. Es clave porque se pone el fundamento de la vida. Es en esa etapa en que nosotros comenzamos a crear los primeros y más importantes hábitos en la vida de nuestros hijos. Y un hábito es escuchar música. Si no escuchamos música en la casa, difícilmente a los chicos se les va a ocurrir escuchar música. Y van a escucharla igual después por sugerencia de sus amigos, el medio. Pero por otro lado, es el tiempo de escuchar música cristiana, que sea una música que agrade y que entusiasme a la familia. No solo voy a escuchar una música porque a mí me gusta, ya vos papi, apaga tu música, que sea algo que va más allá que mis propios deseos, porque yo quiero influir sobre mi familia como papá, como varón. Si es la mamá sola que está con los hijos, la mamá. Entonces uno pone una música que sea relativamente cómoda para el niño pequeñito. Y lentamente uno va subiendo de grados a medida que el niño va creciendo, para mostrarle al niño, mira, hay todo tipo de música, y que como tus amigos escuchan música, me venías comentando, mira, tenemos esta alternativa maravillosa. Vamos al auto, música. Vamos a la casa. ¿Quién es el primero que se levanta en la casa? No lo sé, pero debería ser el papá, el responsable ante Dios de su familia. ¿Y qué puede hacer? Coloca música. Un padre sabio es el que instala parlantes por toda la casa. Una vez fue una casa que hasta en el baño encontré un parlante, lo encontré increíble. Genial, porque tira música y todo se invade con música. Antes que los niños despierten y hay una suave música que está rodeando la casa. ¿Qué hacemos con eso? Le enseñamos a disfrutar de la música, pero también a incorporar a su ADN música cristiana, que a medida que crece después no va a querer dejarla. ¿Por qué? Porque está creando el hábito de escucharla. Y prácticamente no conoce música no cristiana. A lo mejor sí, a lo mejor le va a gustar una música no cristiana por allí, pero su preferencia permanentemente a medida que crece va a ser música cristiana. La música claramente es un aspecto de la personalidad del cristiano. Entonces, trabajar en eso, invertir tiempo, trabajando en eso en la vida de un hijo, yo creo que es muy valioso, Sí. Porque muchas veces, ¿cierto?, la inclinación de ellos hacia tal o cual música es por lo que vieron antes, Sí, claro. por lo que Claro. recibieron de un amigo, de un compañero del colegio, o lo que predominaba en la casa. Pues, si es que no era la música cristiana, ¿cierto? Después Sí, ellos van a tener una tendencia Sí. a eso. Es igual que en las pantallas, los celulares, y los padres llegan a la casa y sienten a trabajar y todo el día están con las pantallas, los chicos van a querer también lo mismo. En cuanto a la música es igual, en cuanto a la comida es lo mismo. El niño obeso no es obeso porque nació obeso, es porque lo hicimos obeso, porque nosotros comemos mucho en destajo, sin control. En todas las áreas de la vida tiene que ver con esto, con hábitos de vida. Y como padres tenemos esa responsabilidad sobre nuestros hijos. Entonces, que nuestro corazón hay un peso por la educación, como Dios lo ha enseñado en la Biblia, de nuestros hijos, que nadie más tenga mayor preeminencia en ellos que Dios mismo, y para eso yo le muestro a Dios. Y lo otro es adelantémonos a los tiempos. No solo pensemos que este niño tiene 5 y todavía va a tener 5, va a tener 8. ¿Qué les va a gustar de música? ¿Qué hay para ellos? Va a haber una de los 10, 12, y a medida que avanza la música, yo estoy al tanto para saber qué música cristiana nueva hay. Vamos a un concierto. El otro día fuimos a un concierto con mi nietecita. Llegó a Chile Papel Maché, un grupo no muy conocido, español, cristiano, una música bastante, un poquito diferente a lo típico, pero genial. Y hoy día ella, 2 años, quiere escuchar las canciones de Papel Maché. Entonces, aparte de las canciones para niños que les he enseñado, mi hija le ha enseñado, ella musita constantemente, música que no es de su edad. Pero qué interesante es que ella ya también, lo que a uno le gusta, ella le gusta. Entonces, es tan así, son tan papel, ¿cómo se llama este? Que absorbente, que tenemos que ser cuidadosos y más aprovechar cada oportunidad que tenemos mientras son pequeños.
Súper importante, no desaprovechemos el tiempo, todo lo contrario, pongámosle cierta importancia a algo que realmente la tiene. La música ha sido un factor que ha apartado a mucha gente del Señor. Como ha traído a muchos a Cristo también. Eso iba a decir, ¿cierto? Sí. Como también ha sido un elemento de atracción para muchos otros. Sí. ¿Cómo hacemos para que siga siendo así, incentivando a nuestros hijos a poner atención en aquello que escuchan, facilitándoles de alguna manera? Sí. Porque a veces nosotros también somos como un poco, coartamos, ¿cierto?, esta posibilidad de que los hijos quieran desarrollarse, por ejemplo, en la música, sobre todo en este país, uno dice, no, la música no va a llegar a ninguna parte, Claro. pero si es una consagración, es música para el Señor, bueno, ¿por qué no hacerlo? Y si como papás no les gusta a ustedes escuchar música, piensen en sus hijos otra vez. Piensen que ustedes están siendo un modelo y están preparando el terreno, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estamos teniendo una responsabilidad. Entonces, no se trata de mí, se trata de nuestra tarea frente a ellos. Y la música en el ser humano es así. Bueno, desde el cielo, pues. Lucifer aparentemente, no estoy seguro, pero era como el jefe del grupo coral en el cielo. Entonces, el diablo también, con su astucia, utiliza la música para desviarnos de las cosas de Dios. Aquellos que no son cristianos, les va a tirar la música, digamos, más terrorífica desde la perspectiva cristiana que puede haber, sin problema. Para el creyente, para el niño creyente, al adolescente creyente, va a ser sutil. No le va a proponer música totalmente lejana de los principios de Dios, sino algo mezcladito, digamos. Mire, yo creo, tío Pancho, que ha llegado a tal la sutileza en el plano de la música que hoy día tenemos muchas canciones aparentemente cristianas. Y digo aparente, ¿cierto?, porque están revestidas como del formato. Sí. Entonces uno empieza a escuchar y claro, una música aparente, una melodía, una letra aparente, pero si uno empieza a desmenuzar eso para buscar dónde aparece, ¿cierto?, lo de Cristo, lo de nuestro Señor en ese canto, muchas veces uno no lo encuentra por ninguna parte. Entonces, esos son los cuidados. Hay que tener cuidado. Las precauciones que uno debiera tomar, todo hay que desmenuzarlo. Sí. ¿Quién tiene que tomarlo en el hogar? Bueno, los padres. Por supuesto. Para enseñarle a sus hijos. Claro. De modo que cuando ellos sean adolescentes, juveniles, ellos sepan también diferenciar entre una y otra. Cómo colar, usar el colador. Claro. Esas músicas híbridas que digo yo que justamente uno dice se la puede estar. Eso está muy bien, porque está muy ad hoc. Hoy día lo híbrido lo lleva. Lo auto híbrido no contamina nada. No, entonces, esto no afecta nada. Uno no sabe si se la está cantando ese cantante cristiano a otro hombre o a Jesús. Sí. En realidad. Sí, o esa mujer está cantándole a un hombre o a Jesús. Es verdad, porque claro, cuando nos referimos a Jesús nos referimos como a un varón en términos de te amo, eres lo mejor para mí. ¿Está diciendo a un amigo? Entonces, sí, tenemos que saber que no todo lo que se cante en la iglesia o se dice cristiano tiene un contenido espiritual que me ayude en mi desarrollo y crecimiento. Eso es súper importante, porque a propósito de lo que decíamos, ¿cierto?, del testimonio, en la medida en que el canto dé testimonio de Cristo, porque eso es lo que uno debiera examinar, o sea, el testimonio de Cristo, nuestro Señor, debe estar. Y dice la propia Escritura que son ellas las que dan testimonio, dice, de mí. Entonces, es la sutileza donde uno debiera, y debiera considerarlo muy bien, ¿cierto?, para poder en este desmenuzar dónde veo yo a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que el testimonio no sea mío, sino que sea el testimonio de Cristo en cada uno de nosotros. Así es. Como Carlitos Aburto dice, recuerden también que es bíblico cantar testimonio de Dios en nuestras vidas. Claro, los salmos el testimonio de Dios, ahí está. El mismo canto, testimonio de Juan Luis Guerra, habla de la obra de Dios en su vida, pero no incluye ninguna porción bíblica necesariamente. Claro, a lo mejor literalmente no va a incluir versículos bíblicos, pero sí está hablando de Dios. Mientras hablemos de Dios o tengamos un pasaje bíblico que de alguna manera se interprete a lo que me pasó y como un testimonio de lo que Cristo hace en nosotros, bien. Eso es lo que hay que examinar. Porque se exalta a Jesucristo, no a nosotros. Claro. Esa es la idea. Así que bien, por favor. Soy Marcelo, dice, tengo 3 hijas de distintas edades. Soy separado, la más grande, de 16, ya no quiere ir a la iglesia. Bien frecuente esto. Sí.
La mamá dice, no conoce al Señor y tengo muchas luchas espirituales. Cuando las tengo cada 15 días. Lo veo difícil de controlarlas. Bendiciones. Qué difícil situación, porque hay toda una responsabilidad en el contexto, ¿cierto?, familiar, sobre todo en el plano de los hijos, y cuando se dan este tipo de situaciones, estos quiebres, es realmente complicado. El Señor, ¿cierto?, añada ánimo a la vida de nuestro hermano y añada gracia y sabiduría para que el tiempo que esté, ¿cierto?, sea un tiempo de entregar lo de nuestro Señor a sus hijas. A las condiciones en las que está, obviamente, se hace difícil. Eso es así. Pero hay algunas cositas que se pueden hacer. Y yo sugiero lo siguiente. Número 1, ore por ellas siempre. Y yo creo que lo hace. Número 2, procure ser el mejor testimonio cuando está con ellas. Sin siquiera a veces referirse a Dios mismo, si ella no quiere escuchar, que sus obras, que sus hechos, que la manera como usted habla, la manera como actúa, den cuenta. Hablen de Dios. Eso. Sí. Y que la hija que sabe que es cristiano usted, diga, la verdad, mi papá es cristiano, es muy cristiano. En algún minuto eso puede ayudar para que esa chica tiene un problema grave y dice, papá, yo confío en ti, ayúdame. Y tercero, sea directo en enseñarle a su hija, cuando se dé la oportunidad, dígale que necesita conocer a Dios personalmente. A veces le queremos que hable, que vaya a la iglesia, pero no le enfrentamos a una decisión por Cristo. Muestre la necesidad que tenemos de Cristo. Que al menos le quede claro una vez. Y luego, lo último que sugiero, cuando pueda, vea qué música le gusta, no cristiana, y vea qué música cristiana hay alternativa y regálele música cristiana. Regálele una película, invítale a ver, por ejemplo, ahora va la película Vencedor, espectacular, fui a la van premier, totalmente recomendable para cristianos, no cristianos, para llevar gente no cristiana. Creo que son solo 2 funciones, 2 y 13, no recuerdo, pero métanse a internet a buscar la película El Vencedor. Solo hay 2 días en cartelera en Santiago. Ese es un tema. Siempre las películas de un contenido cristiano duran un día, poquito. 2 días. Ahora, listo. si hay suficiente gente, el cine lo va a prolongar, digamos, va a proponer otros días. Pero si no es suficiente, obviamente pasó. Después vamos a tener que esperar un tiempo para que llegue seguramente para comprarla. En otro formato. Sí, en otro formato. Pero por lo pronto, por ejemplo, cosas como esa son geniales. Usted puede bajar películas cuando están el permiso para ellos, o comprar películas, o un libro cortito que sea realmente atractivo, y dígale, léalo y dame tu opinión. Entonces, hay varias maneras que con la gracia de Dios podemos utilizar. Pedir a otra chica, tal vez de la edad de ella, que sea creyente, que la conoce, que la invita a tomar un cafecito a algún lugar y decirle, tu papá me habló de ti y yo quería conocerte, así que ve. Hay varias maneras, ¿no? Si nos quedamos solo, dice, Señor, haz un milagro, Dios puede mandar muchas cosas y nosotros no tomarlas. Así que vaya como consejo. Dice otro WhatsApp que nos han escrito, dice, hermanos, un pastor dijo que las melodías eran de Dios, porque Satanás es un imitador. La música metal, tal como la cantan en el mundo, suena hoy en día en iglesias. ¿Es bueno eso? Y quien firma es... Música rock. No, ella música rock. Sí, de hecho, va a haber un recital aquí el jueves en el Teatro Caupolicán, de músicos rockeros cristianos, que ya están viejitos y ahora vienen a dar como... Pero era como la copia de esos que... ¿Cómo se llama? ¿Como el heavy metal? ¿Como Iron Maiden y ese tipo de cosas? Como esa cosa. Yo jamás hubiera hecho eso. La verdad es que no le encuentro patas y cabezas, pero si a alguien le gusta tamborilear, o si uno va a una tribu, o no sé si a nivel de nuestros pueblos aborígenes, que normalmente se usa los bom, 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 bom. Claro. Y uno dice, ¿es esa música que glorifica a Dios? ¿Se puede? Si Jesús me ama, bom, bom, bom. Y uno dice, eso no puede ser. Entonces, sí, técnicamente la melodía en sí no refleja nada, o sea, no dice nada. Sí, ¿para dónde va esta cuestión? Pero cuando cantan, ahora, cuando esas músicas, esos rockeros cristianos, supuestamente cristianos, no lo sé, también gritaban así como la voz. Esos sonidos guturales. Que era, yo diría más bien, eres como, nos gustaba la música, pero como es media, se denominó satánica, entonces nosotros lo vamos a hacer, pero para Cristo. Entonces, no sé, allí hay que hablar con los que entienden esto, pero tiene que ver con gusto, pero también tiene que ver con una lógica, y yo creo que Dios nos da sabiduría también para decir, ¿sabes?
¿puede Dios glorificarse en algo en que la mayoría de los que escuchan no entiende nada? O que no los lleva realmente a pensar seriamente en Dios. Yo creo que ahí está el límite de que aquello que se traspasa a través de algún estilo de música, si no es suficientemente perceptible, claro, contundente, como un canto que nos lleva a pensar en Cristo, entonces no tiene sentido. Hay tantas opciones, olvídese de eso y tome otro camino. No lo sé. Bueno, aquellos que les gusta esa música tendrían que un día venir aquí y contarnos su experiencia. Dice algo ahí, no sé, no... Hola, Mariana. Está muy claro, no sé qué decir. Mariana, ¿quién es Mariana? No sé. Ya. Ya, entonces seguramente está ahí. Bueno, ahí decía, parece que había puesto parlante en toda la casa. ¿Ya? ¿Y dónde quedamos, Mariana? Ahí dice, desde la niñez, más desde bebé, debemos nosotros hacia ellos instalar, como lo hacemos en nuestros celulares, aplicaciones. Está recomendando instalar aplicaciones, ¿cierto?, en algún aparato electrónico. Uh-huh. ¿Y cuáles? La oración constante, la lectura constante. En mi casa, dice, coloqué parlantes en todas partes. Ojalá nunca me dé la corriente por mi instalación. Bueno. Pero está armonía en todos lados, dice. Está bien así. Mira, qué lindo. Así debemos ser nosotros igual, instruirnos. ¿Sí? Ahora, llegará un momento en que los chicos no van a querer escuchar la música que yo les puse, tal vez. A lo mejor música cristiana, pero otro tipo, y tenemos que darle esa opción. Normalmente eso pasa en la etapa juvenil. Entonces, la cosa no es por obligación. Hablamos al principio de la vida de nuestros niños porque ellos van a escuchar todo lo que nosotros le pongamos. Pero llegará un momento en que pueden decidir. Y ahí entonces tal vez hacemos un corte de su parlante para llegar a acuerdos. A lo mejor van a aceptar hasta grande que le pongamos nuestra música. Eso tienen que ser sabios en cómo operar con ello. Sí, interesante. Bueno, están llegando ahí hartos comentarios. Los hermanos están muy atentos, ¿cierto?, a la conversación. Este es un tiempo de conversando en armonía. Por eso los invitamos, ¿cierto?, a la mesa. ¿Sí? Así es, y qué bueno que estén participando. Sí, dice, hermanos, saludos. Tengo 3 hijos de 21, 17 y 8. En mi casa todo el día hay música cristiana. En el auto también. Los mayores se convirtieron ya en edad adolescente y la más pequeña ha nacido en la banca de la iglesia sin juguetes, sino que con el susurro de mi voz en sus oídos. Hoy es raro oír otra música, aunque sí se incluye, pero ellos mismos la seleccionan. Mira. Son geniales. Mi experiencia es que la conducta de casa es coincidente con la palabra y la música. Saludos, dice, hermanos. Qué bueno, genial. Realmente eso también nos anima porque sabemos que no solamente es una experiencia nuestra, son ideas nuestras, sino que es algo que sí se puede vivir, definitivamente. Hay otro WhatsApp que dice: la música es importante porque nos ayuda a memorizar y aprender muchas cosas. Dios estableció muchas partes de la Biblia a modo de canto para que nos quedaran mejor grabados en la memoria. Usemos esto con sabiduría para nuestros hijos. Es importante que las canciones tengan palabras. Bien, excelente. Interesante, ¿cierto? Sí. Importante el contenido. Ojo que, entre paréntesis, la música de niños cristiana se ha perdido mucho. Estamos enseñando a los niños música grande. Y mucha de esa música eran versículos cantados. Claro. Muy interesante, muy bueno. Gracias, pastor, nos agradecen. Ya, bueno, de nada, para servirle. Gracias también, bueno. Buenísimo programa, dice. Yo tengo un nieto de 16, muchas gracias, hermanos, hermanas, ¿cierto? Yo tengo un nieto de 16, se crió con nosotros, sus abuelos, y él aceptó al Señor en su corazón, pero ya no quiere ir a la iglesia y está escuchando otra música. ¿Cuántos chiquillos estarán en eso? Una cosa importante que olvidé decir en el consejo anterior, es importante que los chicos, cuando niños, no solamente escuchen música cristiana, leamos la Biblia, sino que lleguen al conocimiento de la verdad de Dios. Esto es, nazcan de nuevo. Y nosotros como padres somos responsables de mostrarles el camino de salvación. Si el niño no invita a Jesús a su corazón, no hay cambio, no es hijo de Dios. Puede crecer en la iglesia, pero no ser hijo de Dios. Y eso, obviamente, en algún minuto se va a notar. Ahora, ¿por qué no quiere ir a la iglesia a los 16 años? Viene esta etapa de convulsiones, acomodo a la nueva vida. Habría que analizar en específico su caso. Pero muchas veces las iglesias no cubren necesidades. O sus tipos de liturgia son liturgias que se acomodan bien con la gente adulta.
Los niños están acostumbrados a ir, o sea, están obligados a ir y se acostumbran, pero luego cuando vienen esos aires de independencia, ellos sienten como que ese no es el lugar, no por el contenido, sino a veces por la forma como expresamos nuestra fe en comunidad. Y eso puede cambiar, o sea, eso puede acomodarse también, se pueden crear espacios. Por eso es importante que la iglesia tenga espacios para grupos juveniles. Fíjate que si no hay niños, no hay escuela dominical, pero hay padres enseñando en casa, todo va a estar bien. Pero en la etapa juvenil ellos tienden a librarse un poco de los padres y ahí aparece la iglesia como alternativa. Y debería haber grupos atendidos por gente que se dispone a amar a esos chicos y a mostrarles el camino de Dios en esa etapa especial de la vida. Interesante eso porque no se hace habitualmente o bien terminan estos grupos tomando una dirección distinta. Entonces, ¿qué cuidado hay que tener con eso? Es realmente importante hacer ese énfasis. O sea, que los jóvenes estén de alguna manera ligados, vinculados a la Escritura, a la palabra, a lo del Señor. Sobre todo en esta etapa de la vida tan difícil como la que comenta nuestra hermana, que en esta edad el chico ya no quiere ir a la iglesia. ¿Cuántos habrán en la misma condición que él? Sí, tome algunos consejos prácticos. Número 1, asegúrese, hablando con él, si realmente es un hijo de Dios. Porque a veces pensamos que recibió a Jesús en el corazón porque asiste a la iglesia, porque alguna vez pasó adelante. Asegurémonos si entiende eso y si eres hijo de Dios. Y si él dice sí, entonces ponga la responsabilidad sobre él. Tú te debes a Dios. No puedes hacer lo que tú quieres porque Cristo te compró por precio de sangre. Hágale ver eso con amor. Segundo, vea si en su congregación existe y si no existe, cómo crear un espacio para juveniles como él. ¿Habrá alguien que pueda atenderles que no sea ustedes? Porque ellos quieren escuchar otra voz, pero que les diga lo mismo que ustedes. Y vea de qué manera. Y siga orando por él y siga viendo formas en que, como el consejo anterior, pueda motivarles a mirar a Cristo de nuevo. Una película, alguna canción buena que le pase, le aconseje a algún joven mayor de 18, 19, más cerca a su edad, que pueda llamarlo y tener un tiempo de conversación con él para animarle. En fin. No hacemos a veces lo suficiente. Es como que el hijo, no, sin entrar a juzgar situaciones, ¿cierto? Pero a veces es como que, bueno, dejó de ir a la iglesia y estamos preocupados. Que fome. Claro, pero entender, ¿cierto?, que esta es una cuestión como de vida o muerte. O sea, claro, ¿qué cosa debiera sobrevenir sobre nosotros para procurar cuanto antes que este chico, esta chica, este jovencito vuelvan al Señor? Si nos dijeran, por ejemplo, ¿cierto?, una mala noticia de uno de nuestros hijos, una enfermedad catastrófica, grave, va a morir, vendemos todo, vendemos el auto, la casa, buscamos todo, el mejor médico, ¿cierto?, para que se sane. Y si nuestro hijo está en peligro, su vida espiritual en peligro, que es peor que lo otro. Sí. Pero como lo otro evidente es el cuerpo, entonces nosotros tenemos aquí como para mirarlo y decir, chuta, le dieron 3 meses, 6 meses de vida, pero espiritualmente él está muriendo. Es verdad, ahí está. Es verdad. Dice otro WhatsApp, lamentablemente la mayoría de las canciones cristianas de hoy que se cantan en las congregaciones son almáticas. ¿Qué es eso? Y apelan solo a las emociones y al hombre, no al Señor. Bien. Hablan de cómo se sienten y nada escritural. O de todos los derechos. Cómo Dios me ama, me cuida. Son las canciones ovejas. Bendíceme, ayúdame, guíame. Tú eres todo para mí. La gente llora y se emociona y después pasa. Gracias al Señor hay grupos y cantantes cristianos que son diferentes, como la IBI. Sí. Y estuvo de moda un tiempo, sí, la IBI, hay que meterse, IBI, Iglesia Cristiana Iglesia Bíblica o Bautista Internacional. Esta publicidad está pagada. Dani Berrío, mire, también, Paul Wilbert, Dani Berrío, por supuesto, muchos himnos antiguos, bendiciones y gracias por los consejos. Sí, sí. Creo que Dios de alguna manera cuando empieza a sobrepasar la cosa, Él levanta gente que pueda equilibrar un poco el barco. Sí, y gracias a Dios por eso. ¿Qué dice aquí? Creo que los distintos estilos de música deben ser agradables para Dios. De lo contrario, seríamos todos iguales y no unos bajos, altos, etc. Bueno, sí. De hecho, la comparación... La música mexicana... Aquí tenemos música mexicana cristiana y para algunos no les gusta la música mexicana y dicen, ¿cómo pueden estar? Claro. Oye, hay cumbias cristianas. ¿Levanto la mano o bajo la mano? Cumbias cristianas. De hecho, los himnos
fueron creados de música popular. La mayoría de las melodías que se cantaban allá afuera, algunos incluso en tabernas de la época, y que eran tomados y transformados. Otros eran directamente creados para eso. Pero, en fin, sí, es verdad. En cuestión de gusto, no hay nada escrito. No es bíblico, pero... Mire, están pidiendo el nombre del cine. No tengo idea. Cine Hoyt, sí. Ya. Pero no tengo el día exacto, parece que es 2/13, si no me equivoco. ¿Pero mes. Se llama? Se llama Vencedor. Ya. Hay que buscarla por Vencedor ahí métase a San Google. Ahí van a encontrar información. Seguramente película cristiana Vencedor. Bueno, invite, o sea, si una película cristiana y usted ya la vio y tiene el dato, ¿cierto? Entonces, el dato que les doy es buena. Invite a la familia. Vayan a verla. Claro. ¿Hay que invertir plata en algo? Aquí está. Invita a todos estos de niños a grandes. Yo no soy muy llorón, pero me tuve que... ¿Usted lloró? Sí, entonces... Apela a las emociones. Es almática. No, pero con un contenido evangelístico, cristiano, pero contundente. Pero dentro de una atmósfera que a ningún no cristiano le caería mal. Entonces está súper bien hecha. Así que... Usted la recomienda. ¿Qué me pone una carita feliz? Está haciendo señas adentro para decir seguramente que ya tenemos que irnos. A lo mejor él también la vio y dice que dedo para abajo. Oye, ya tenemos que irnos, pero mira, yo antes escuchaba rock y rap cristiano, pero al comenzar a estudiar teología y estudiar la Biblia más a fondo, me di cuenta que a pesar de que no sale un pentagrama en la Biblia, uno entiende y sabe en qué solicitaciones y alabanzas Dios se glorifica. La alabanza, me parece, debe ser cristocéntrica, claro, y no porque se cante desde siempre en la congregación quiere decir que sea una alabanza a Dios o que nosotros pensemos que Dios se glorifica en estas canciones. Jacob Pérez. O sea, sí, hay que desmenuzar. Sí. Desmenuce para encontrar el verdadero contenido. No trague. Como los mensajes en la iglesia, no llegue y trague. Claro. No porque los dijo este o aquel. Sí, es verdad. Aprendamos a pensar y a conocer la Biblia, ¿ya? No tenemos más tiempo, se nos fue. Era nuestro tiempo de conversación. Gracias por participar con nosotros en esta mesa y que Dios nos ayude nomás. Que nos ayude a ser sabios. Estuvo bien concurrida la mesa hoy día. Sí, bonita. Hubieron hartos hermanos ahí colgados, ¿cierto? De esta plataforma de WhatsApp. Sí. Así que un abrazo para todos ellos y agradecido del Señor por haber podido estar junto a usted un día más. Eso. Gracias, hermano Alberto. Gracias a nuestro querido Patito Lucas. Y será hasta una próxima oportunidad. Así sea.